Buenas tardes. Voy a comenzar la clase. En la medida que lleguen, se integran, mantienen sus micrófonos cerrados. ¿Ya? Antes de partir con el tema de la clase de hoy, quiero mostrarles el campus. Les aviso que ubiqué bajo la fecha de la clase del miércoles, el video de la clase, y también un material complementario que yo creo que les puede servir, que es comparación de indicadores. ¿Ya? La clase de hoy ya está arriba. Eh, ¿Dónde está? Debí estar por acá, a ver. Aquí está 18. Ahí está, elementos de probabilidad. ¿Ya? Entonces, esta es la clase que voy a hacer. Una vez que termine de grabarla, la subo, ¿ok? Supe que hoy día estaban en prácticas, así que probablemente les vaya a ser de mucha utilidad este video, así que me concentro solamente en grabar la clase. Entonces, son conceptos muy importantes lo que vamos a ver ahora. Tienen que ver con el de probabilidades, van a salir algunos indicadores entre medio y también algunos elementos de test diagnóstico, que es como una aplicación de probabilidades que para ustedes va a ser muy útil. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar rápido, ustedes lo pueden ver con más lentitud. El término de probabilidad se aplica a la ocurrencia de eventos, ¿no es cierto? No sabemos si han ocurrido, pero quiero saber, bueno, cuál es la probabilidad de que ellos ocurran. En el área de la salud, es, cuando ustedes estén enfrente de algún paciente, de alguna persona que les consulte, ustedes van a saber, bueno, cuál es la probabilidad de que esa persona esté enferma o que tenga cierta patología. ¿Ya? Ustedes le van a pedir información adicional, que pueden ser signos y síntomas, y debieran tener una idea de cuánto aumenta la probabilidad de un diagnóstico con esa información adicional. Bueno, esto es probabilidades. Probabilidades también es en los estudios de seguimiento de cohorte o estudios experimentales, es la probabilidad es la chance o la probabilidad de cambiar de estado de salud al de enfermedad, por ejemplo, o bien a morir, o sea, de estar vivo y pasar al estado muerto. Entonces ahí están los conceptos estos que nos vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar los principales conceptos de probabilidades, ver la aplicación, obviamente, en el área de ustedes de las ciencias de la salud, y una aplicación específica a test diagnóstico o pruebas diagnósticas. Rápidamente, algunos conceptos. El experimento aleatorio es un experimento cuyo resultado no lo sé hasta que lo ejecuto. ¿Ya? Es incierto el resultado. Acá pueden ser tener un conjunto de personas y seleccionar unas al azar y saber si tiene una cierta condición o no. Por ejemplo, padece alguna enfermedad o no. Está el concepto de espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Entonces, si el experimento aleatorio es seleccionar una persona al azar, ¿ya? Entonces aquí están todas las personas que podríamos seleccionar. ¿Ya? El suceso es un subconjunto del espacio muestral omega. Acá hay un ejemplo, que el suceso A, que podrían ser las personas que cumplan cierta condición, estar enfermos. ¿Ya? Otro suceso, lo que está fuera de A, sería el A', que es el complemento de A, que serían las personas que no padecen esa enfermedad. Entonces ahí estoy eh, generando conjuntos dentro de omega, y estos conjuntos se llaman sucesos. Está el suceso compuesto. Aquí está tres tipos de sucesos compuestos. Uno es el complemento que ya vimos, o sea, que si el suceso es A, el complemento de A es todo lo que no está en A, o sea, lo que está afuera, marcadito en azul. Está el suceso unión. Puedo tener definido dos sucesos, por ejemplo, el A, que padezca alguna enfermedad, el B, que tenga ciertos síntomas. ¿Ya? Entonces, en la unión van a estar todos los sujetos
que tengan la enfermedad o que tengan síntomas. ¿Ya? Después está el suceso de intersección, que sería acá, son los sujetos que tienen ambos eventos, pues una intersección, ¿ya? Que tengan la enfermedad y además que tengan los síntomas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se calculan las probabilidades? En general, en matemáticas, las probabilidades se calculan repitiendo el experimento aleatorio miles de veces. Y la proporción de ocurrencia, esa es la probabilidad. Entonces acá tengo el lanzamiento de una moneda, puede tener dos resultados, cara, serio. Y estoy interesado en saber cuál es la probabilidad de cara. Entonces con esta definición, repito el experimento de lanzar la moneda y veo en miles de repeticiones a qué proporción colapsa. Y obviamente es 0,5. Entonces hay una definición que se adapta un poco a nuestras necesidades, la definición frecuentista de probabilidades, y que se aplica solamente a sucesos equiprobables, sucesos simples. Por ejemplo, acá tengo mi omega con mi n eventos o sucesos, y yo estoy interesado en calcular la probabilidad de ocurrencia de uno en particular. ¿Ya? Entonces, todo como son equiprobables, la probabilidad de que ocurra un suceso en cualquiera, W sub i, es 1 dividido por n. ¿Por qué? Porque hay un caso a favor de que ocurra ese elemento, ¿no es cierto? Y entre n posibles casos. ¿Ya? Entonces, los eventos, si tengo un evento en este espacio muestral, ese va a ser un subconjunto de omega. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este evento va a ser re simple. Cuento el número de elementos que tiene el evento o el suceso que estoy estudiando y lo divido por el número de elementos de omega. ¿Ya? Como es un cociente, obviamente las probabilidades van a ser positivas, mayores o iguales a 0, y van a ser menores a 1, o sea, el número de elementos de A siempre va a ser menor o igual a omega, al número de elementos de omega. Por lo tanto, esto va a ser un valor menor o igual a 1. Acá hay un ejemplo. Omega va a contener todos los posibles resultados del lanzamiento de un dado, del 1 al 6. A salga a par, ¿no es cierto? Así lo defino. Por lo tanto, es un subconjunto de omega que tiene como elementos 2, 4, 6. Si quiero saber cuál es la probabilidad de que salga a par en el lanzamiento de un dado, bueno, cuántos elementos tiene A, serían 3, y lo divido por el total de posibles eventos en este experimento aleatorio, que son 6. Por lo tanto, va a ser 3 dividido por 6, luego es un medio. ¿Okay? Si tengo dos elementos o dos sucesos en un espacio muestral, y A y B, y la probabilidad de A es mayor que B, entonces voy a definir la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de que ocurra A dado la ocurrencia previa de B, ¿ya? De esta forma. Es la probabilidad de ocurrencia conjunta dividido por la probabilidad del condicionante. ¿Ya? Entonces, para nosotros podría ser de interés la probabilidad de que tenga cáncer de pulmón, dado que la persona fuma o ha fumado en el pasado. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Bueno, puede ser con esta fórmula. ¿Ya? Esta es una probabilidad condicional. De esta se puede derivar esta otra fórmula. ¿Ya? Ahora, algunas equivalencias que son relevantes. La probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. O sea, la probabilidad de que A no ocurra, es el complemento de A, va a ser 1 menos la probabilidad de que ocurra. ¿Ya? La probabilidad de la unión, bueno, cuento cuántos elementos hay en A, en B, y hay elementos que están repetidos en A y en B, los descuento. Entonces lo puedo expresar como esta suma. ¿Okay? Y la probabilidad de intersección, bueno, de acuerdo a la definición de probabilidad condicional, puedo derivar estas dos fórmulas. ¿Okay? Muy importante, dos sucesos pueden ser independientes. ¿Y cómo puedo saber yo si son independientes? Bueno, si la ocurrencia de B no afecta la ocurrencia de A. Por lo tanto, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. O sea, B no afecta en la ocurrencia de B. Entonces, para nosotros es muy importante esto porque cuando dos variables estén asociadas, ¿no es cierto?
yo lo tengo que saber cómo saber si están asociadas o no. Bueno, esta podría ser una forma. ¿Ya? Otra forma equivalente de probar la independencia es esta, ¿no es cierto? Que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del producto de los eventos. Este ejemplo yo lo trabajo con los estudiantes, pero dado que todavía no llega ninguno, no creo que llegue, se los voy a desarrollar algunos para ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad de que en la selección de una persona al azar, de estas 1000 personas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Bueno, aquí está una tabla de contingencia donde estoy relacionando estas dos variables, el sexo y el fumar. Tengo 130 fumadores y 870 no fumadores. 700 mujeres y 300 hombres. Hay 70 mujeres que fuman, ya de los 1000 personas. Entonces, si yo selecciono a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea M, o sea, que sea mujer? Bueno, ¿cuántos casos a favor hay? Son 700. ¿Entre cuántos? Entre 1000. Y listo. O sea, es 7 en 10, o sea, un 70%. También lo puedo escribir así. 70%. ¿Okay? Bueno, de la misma forma, ¿cuál es la probabilidad que sea fumador? Bueno, fumadores hay 130 fumadores en 1000. O sea, va a ser un 13 dividido por 100 o un 13%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y que fume además? Bueno, ¿cuántos casos a favor tengo de este evento compuesto? Bueno, aquí están, son 70 fumadores que además son mujeres. Entonces van a ser 70 dividido en 1000. O bien 7 en 100 o 7%. Sí. Vamos a algo más interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que fumen dado que es mujer? Entonces, acá yo tengo la información que estoy trabajando solamente con las mujeres. O sea, estoy trabajando con este grupo, acá, con las 700 mujeres. Aquí. Entonces, en estas 700 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que fumen? Bueno, fumadoras hay 70 fumadoras. ¿Entre cuántas? Entre las 700. ¿Se fijan? Ahí. Este otro. Dice, dado que es fumador, o sea que estoy trabajando con este grupo, los 130 fumadores, o sea, ya no con los 1000, sino con los 130 fumadores, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Bueno, ¿cuántas mujeres hay en los 130 fumadores? Hay 70. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, podríamos ver acá, bueno, ¿son independientes estos eventos, ser fumador y ser mujer? Otra forma de plantear esto es, ¿hay una relación entre el sexo y la condición de fumar? O bien, podríamos preguntarnos, ¿hay diferencias en la prevalencia de fumar entre hombres y mujeres? ¿Ya? Todos están asociados. Entonces, una forma que lo podríamos hacer es saber si la equivalencia que vimos en la diapositiva anterior se cumple. Acá. ¿Revisan esto? Entonces, si este número es distinto de este otro, entonces ustedes van a decir que están asociados. ¿Ya? Después vamos a ver que hay números más parecidos entre sí que otros. Entonces, vamos a ver si esta diferencia que estoy observando, si aquí la hay, es o no estadísticamente significativa. Eso en la próxima clase. Vamos a un ejemplo un poco más cercano a la realidad de ustedes. Este es un caso clínico, ¿no es cierto?, donde un hombre de 60 años de edad que nunca ha fumado se presenta ante el médico con síntomas consistentes de tos crónica, dificultad ocasional para respirar. ¿Sí? Entonces, el médico toma el caso y le ordena la admisión al hospital para una biopsia de pulmón, para saber si tiene o no cáncer de pulmón o si tiene
otra enfermedad. Entonces, supongamos que el resultado de la biopsia son consistentes con dos diagnósticos, cáncer de pulmón y sarcoidosis. Entonces, queremos saber, bueno, cuál es la probabilidad de que sea uno u otro diagnóstico. Entonces, acá yo puedo asignar códigos a los eventos que están relacionados con este experimento. Los síntomas va a ser el evento B, tos crónica, dificultad respiratoria. ¿Ya? Y los posibles diagnósticos, bueno, que tenga cáncer de pulmón, que tenga sarcoidosis, y si no tiene ninguno de los dos, voy a considerar lo que está normal. O sea, ahí están los tres posibles diagnósticos. Entonces, uno es bien aplicado, ¿no es cierto? Los médicos sobre todo tienen que ser muy aplicados. Y de las estadísticas nacionales, saber, bueno, cuál es en esta población de varones de 60 años, cuántos fuman, cuántos no, ¿no es cierto? ¿Qué carga de enfermedad hay de cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Y cuál es la prevalencia de sarcoidosis, ¿ya? Entonces, estos datos yo los puedo conseguir de las estadísticas nacionales. Entonces, supongamos que estos son los valores, ¿ya? La probabilidad de cáncer de pulmón, el evento A2, es 1 en 1000, 0,001. De sarcoidosis es 9 en 1000, por lo tanto, que sean normales, van a ser 990 en 3000. ¿Ya? Ahora, lo mismo, como los médicos son bien aplicados, siempre van a estar leyendo investigaciones del área en la que estén trabajando y podrían saber de que en aquellas personas con síntomas, bueno, bueno, en aquellas personas que son normales, en aquellas personas que tengan cáncer de pulmón o sarcoidosis, bueno, ¿cuál es la frecuencia de que tengan estos síntomas? ¿Ya? Entonces, esto lo pueden escribir así. Dado que tiene acá, cáncer de pulmón, ¿cuál es la probabilidad que tenga síntomas? Es re fácil, porque yo veo que el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen estos síntomas, ¿no es cierto? Dificultad respiratoria y tos, ¿cierto? Eh, Puede ser también que se dé en el 90% de los sujetos con sarcoidosis, ¿sí? En cambio, en las personas normales, la probabilidad es rebaja, 1 en 1000, ¿sí? Entonces, estos son antecedentes clínicos que yo puedo disponer de la revisión de la literatura o de la misma experiencia clínica, ¿ya? Entonces, yo puedo construir una tabla de contingencia donde relacione la presencia y ausencia de los síntomas con los tres posibles diagnósticos. Entonces, voy a simular una población de 1000 personas. Pueden ser cualquier número, ahí 10.000, si quieren. Y anotar acá cuáles serían las frecuencias esperadas. Bueno, de acuerdo a las estadísticas nacionales, bueno, hay solamente un 10% con cáncer. Bueno, 1 por 1000 van a tener cáncer de pulmón, un 9 por 1000 van a tener sarcoidosis, por lo tanto acá habrían 9 casos. Y la diferencia, los 990, van a ser personas normales, ¿ya? Eso de las estadísticas nacionales. Entonces, voy a los datos clínicos, ¿no es cierto? Que dicen que, dado que tengan estas patologías, o que sea normal, o que tenga la patología A2 o A3, ¿no es cierto? Estas son las probabilidades. Entonces, de las 9.900 personas normales, ¿cuál es la probabilidad que tengan los síntomas? Acá dice 1 en 1000, o sea, va a ser 0,001, 1 en 1000, por esta cantidad de personas, y eso es 10 aproximadamente, 9,9, pero básicamente 10. Y por lo tanto, la diferencia no van a tener los síntomas, ¿ya? De las personas con cáncer de pulmón, o sea, que estoy trabajando con este grupo, con las 10, ya van a tener los síntomas el 90%. Por lo tanto, acá yo espero observar 9. Y sin síntomas, la diferencia, 1. Y con sarcoidosis lo mismo. Acá ahora voy a tener 90 personas con sarcoidosis. El 90% de 90 van a ser las personas que van a tener
los síntomas, o sea, 81, y la diferencia, 9. Entonces, estos son datos que yo obtengo de las estadísticas nacionales. Esta es la población que yo estoy simulando, y estas frecuencias yo las obtengo por los datos clínicos. Entonces puedo construir esta tablita de contingencia. Y con ella, bueno, responder la pregunta del ejercicio, que es, fíjense que dado que tiene los síntomas, ¿cuál es la probabilidad que sea normal? Dado que tiene los síntomas, ¿cuál es la probabilidad que tenga cáncer? Y finalmente que tenga sarcoidosis. Esto es lo que le interesa al paciente, saber. ¿Ya? Entonces, ya esto tiene que ver un poco con el teorema de Bayes, pero perfectamente podemos usar esta tabla que construimos para responder esas preguntas. Entonces, si tiene síntomas, o sea que estoy trabajando ya no con los 10.000, bueno, acá amplié la muestra, fíjense, salté esa parte. Fíjense, acá tengo 900, 1 y 9 en una población simulada de 1000. Si lo trabajo con 10.000, es cosa, le agrego un 0 acá o se acabó. Eso. Entonces, por eso tengo ahora una tabla ligeramente distinta. Todo esto para que salgan números enteros acá. Por eso. Entonces, aquí tengo mi tabla de contingencia, que es un símil del teorema de Bayes, el proceso de reconstrucción. Entonces, dice, dado que tiene los síntomas, o sea que estoy trabajando con las 100 personas con síntomas, por eso está el 100 acá, ¿cuál es la probabilidad que sea normal? Bueno, hay 10 casos a favor en 100, o un 10%. Esa sería la probabilidad. Ahora, que tenga cáncer, bueno, hay 9 casos a favor solamente entre los 100, o sea, es un 9%. Y finalmente, sarcoidosis, hay 81 casos a favor entre los 100, 81%. Entonces, por matemáticas, ya voy a decir que la probabilidad, el diagnóstico más probable es que tenga sarcoidosis. ¿Ok? Entonces, ahora este es un ejercicio para ustedes que se supone que lo podrían haber trabajado en clases, donde van a trabajar con el mismo caso, excepto que esta persona ya no va a ser, va a ser fumador, así bien duro, ya, de 2 paquetes de cigarrillos diarios por 40 años. O sea, aquí cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, lo que queremos es volver a calcular los diagnósticos, eso, con esta información adicional. Entonces, lo que va a cambiar acá básicamente van a ser las estadísticas nacionales. ¿Ya? Entonces, las estadísticas nacionales son estas. Vamos a asumir que las personas sanas en esta población de fumadores por tantos años es de un 98%, o sea, es probable que esté sana. Pero hay 15 por 1000 la probabilidad de cáncer y solo 5 por 1000 de sarcoidosis. ¿Ya? Van a asumir que los datos clínicos se mantienen. Entonces, la idea es usar el teorema de Bayes o bien la reconstrucción de la tabla, como lo hicimos en el ejercicio anterior, para calcular las probabilidades de los diagnósticos dado en los síntomas. ¿Ok? Eso es. Bien, vamos a algunos conceptos de test diagnóstico, que es una aplicación de probabilidades al diagnóstico de enfermedades. El test diagnóstico es un diseño epidemiológico, ya lo habrán visto mejor, ya donde la idea es probar la eficacia de un test que se supone que es más barato, es más rápido que un gold standard. Ya, por ejemplo, para cáncer el gold standard es la biopsia. Ya, entonces, la biopsia no siempre se puede tener en forma rápida y es muy invasivo, ¿no es cierto? Puede traer muchos problemas para la salud del paciente. Entonces, se requieren test previos a ese gold standard que cumplan esa condición. ¿Ya? Entonces, queremos ver cuáles son las bondades de ese test en la detección de la enfermedad o bien en el descarte de la enfermedad. ¿Okay? Esa es la idea.
Entonces, hay dos conceptos que están asociados en este test diagnóstico. Es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad del test de detectar a las personas realmente enfermas, y la especificidad es de detectar a las personas sanas. En términos de probabilidades, es esto. La sensibilidad es la probabilidad de que el test sea positivo, ¿no es cierto?, en aquellas personas que, según el gold standard, eran enfermas, ¿ya? Y la especificidad que sea negativo en aquellas personas que, según el gold standard, eran sanas, ¿ok? Entonces, estos dos son conceptos bases para el test diagnóstico, ¿ya? O bien que define de alguna forma la bondad del test detectando la enfermedad o descartándola. Asociados a ellos están los eventos complemento. Acá el complemento de que el test sea positivo en los enfermos es que sea negativo en los enfermos. Acá, sea negativo en los enfermos, ¿ya? O sea, es un error, ¿no es cierto? Decir, el test es negativo en los enfermos. Es un falso negativo. Un falso porque dice negativo falsamente en los enfermos. Eso se llama F- o falso negativo. Ahora, bueno, es el complemento de la sensibilidad. Ahí está. Por lo tanto, es 1 menos la sensibilidad, ¿ya? Y en el caso de la especificidad, el complemento de la especificidad, en vez de es que salga positivo en los sanos. Esto está acá. Y eso se llama un falso positivo. Está dando positivo falsamente. Falso, o sea, dando positivo en las personas sanas. Falso positivo. Ya, por lo tanto, el complemento es 1 menos la especificidad. ¿Okay? Entonces, cuando uno diseña un estudio de test diagnóstico, bueno, define el total de enfermos según el estándar y sanos, o sea, sin el diagnóstico de la enfermedad, o sea, o con el diagnóstico negativo usando el gold standard. Y cegado al resultado del gold standard, aplicó el test, ¿ya? Y veo en cuántos de los N+ salieron positivos o salieron negativos. Entonces tengo esta tabla de 2 por 2. Entonces, así yo puedo calcular la sensibilidad y especificidad simplemente haciendo estas divisiones que están acá, ¿ya? La sensibilidad también se llama verdadero positivo, porque da positivo verdaderamente en eh, dado que la persona es enferma, ¿ya? Y la especificidad se llama verdadero negativo, ¿okay? Ahí estarían los cálculos. Ahí estarían los cálculos de las probabilidades falso positivo y falso negativo. Y acá una observación, que nuestros estudiantes piensan que si tienen esta tabla de 2 por 2 producto del test diagnóstico, ¿no es cierto?, de este estudio de test diagnóstico, es fácil calcular esto, las probabilidades de que estén enfermos, dado que el test es positivo. Porque dicen ellos, es fácil, es cosa de contar cuántas personas salieron positivas en el test, que van a ser A más B, y abajo cuántas salieron negativas, C más D. Este va a ser el total, ¿verdad? El total fila, total. Entonces, dice, ya, si quiero, me están pidiendo esto, yo simplemente digo, dado que el test es positivo, o sea, que estoy trabajando con estos sujetos. Ahí. ¿Cuál es la probabilidad que sea enfermo? O sea, voy a dividir A, entonces, dividido por A más B. Y punto. Y eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque yo definí la cantidad de sujetos enfermos y sanos, porque es parte del diseño, ¿verdad? Entonces, obviamente voy a estar de alguna forma definiendo cuándo va a ser el resultado de esto. ¿Se fijan? Entonces, no estaría bien. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a ver que esto, para poder hacer esto, necesitamos una información adicional, que es la prevalencia de la enfermedad en la cual yo estoy, en la población en la cual yo estoy trabajando. Y voy a usar ahí el teorema de Bayes, o bien la reconstrucción de la tabla, como vimos en el ejemplo del diagnóstico de este hombre de 60 años, no fumador y después fumador. ¿Sí? Eso es. Lo mismo para esta otra, no podríamos calcularlo así. Entonces, hay una excepción, sí, es cuando
el estudio de este diagnóstico se diseña de forma distinta, ya no seleccionando personas enfermas y sanas según un gold standard, sino tomo una muestra, una sola muestra de la población y la clasifico simultáneamente con el gold standard y con el test, ¿no es cierto? El test da positivo, negativo y el gold standard da positivo y da negativo. Fíjate, entonces voy a tener clasificada simultáneamente la gente con los dos tests. Entonces, y en este caso, yo voy a tener la prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque fue una sola muestra tomada de la población. Entonces puedo obtener la prevalencia. En ese caso, así estos cocientes que voy a calcular de esta tabla de 2x2 van a ser efectivamente valores correctos para estas probabilidades de interés para el paciente, digamos. ¿Ok? Eso es. Eh, Otros conceptos asociados. Está el de likelihood ratio positivo y negativo. ¿Cómo se calculan? Así. La sensibilidad dividido por 1 menos la especificidad. Sabemos que la sensibilidad son los verdaderos positivos y el complemento de la especificidad son los falsos positivos. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, anteriores. Entonces, este es un cociente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a interpretar entonces el likelihood ratio positivo? ¿Cómo vamos a interpretar esta razón? Lo dije mal delante. Supongamos que esta razón sea 8. Ahora, 8 yo lo puedo escribir como 8 dividido en 1. Es decir, por cada 8 pacientes verdaderos positivos, voy a tener 1 falso positivo. Entonces, el test va a ser bueno cuando este LR positivo sea un número grande. ¿Qué es grande? Bueno, ahí vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Es decir, entre más grande es mejor, porque por cada 8 enfermos correctamente clasificados voy a tener solamente un sano clasificado como enfermo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa clasificar un sano como enfermo? Bueno, significa asustar al paciente, significa que incurra en gastos, en test más específicos. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de salud pública, va a significar un mayor gasto para el Estado. Entonces, ese es uno de los considerandos en el test diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de los errores en el diagnóstico? Consecuencias que implican la salud del paciente y también el bolsillo del Estado. ¿Okay? El likelihood ratio negativo es el cociente entre la sensibilidad o el complemento de la sensibilidad y de la especificidad. Sabemos que el complemento de la sensibilidad son los falsos negativos y la especificidad son los verdaderos negativos. ¿Ya? Esto también es una razón y podríamos ejemplificarlo con estos números. Supongamos que los falsos negativos sean 1 y que los verdaderos negativos sean 9. ¿Ya? Entonces, por cada un falso negativo, ya voy a tener 9 diagnosticados correctamente, o sea, sanos clasificados como correctamente. Entonces, para que sea el test bueno, este likelihood ratio negativo tiene que ser chiquitito. Significa de que por cada un paciente con la enfermedad que lo mandamos para la casa tranquilito, diciéndole que no tiene, que puede ser un error grave, ¿no es cierto? Van a haber 9 casos de personas sanas enviadas correctamente para la casa, tranquilas, sin la enfermedad, sin el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, este número tiene que ser lo más chico posible para que sea algo bueno. ¿Ok? También, ¿qué significa toda esta cosa? O sea, si mandar un enfermo para la casa, ¿no es cierto? No va a implicar, por ejemplo, de que vaya a aumentar mucho su riesgo de muerte, por ejemplo, la letalidad. Entonces, no es tanto problema, porque le vamos a decir al paciente seguramente, mire, el test tiene un likelihood ratio negativo no tan bajo, por lo tanto, a pesar de que salió negativo, es posible que pueda usted tener la enfermedad. Pero esperemos un tiempito, ¿no es cierto?, para ver si surgen nuevos síntomas. Y con eso orientamos mejor el tratamiento. Bueno,
por ejemplo, esa decisión. ¿Se fijan? Entonces no hay tanta repercusión. Ahora, si mandar a un enfermo para la casa como sano, va a significar que se va a agravar, ¿no es cierto? Y después no va a haber tratamiento que lo salve, va a ser un caso grave. Entonces, en esa situación, el LR negativo va a tener que ser un número aún mucho más chico para ser considerado el test bueno descartando la enfermedad. ¿Okay? Entonces, pueden usar estos indicadores para comparar test, ¿no es cierto?, de esta forma, ningún problema. Esta es una pregunta que recuerdo haberla presentado para el EUNACOM, ¿no es cierto?, donde los estudiantes tenían que responder qué pasaba en una situación hipotética. ¿Ya? Acá este es un gráfico que está relacionando la edad gestacional, ¿no es cierto?, con el peso fetal estimado por ecografía. Entonces, la idea en el seguimiento del embarazo es saber si hay o no retardo de crecimiento. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, con el percentil 10, por ejemplo. Para una cierta semana de gestación, veo todos los pesos que hay, ¿no es cierto? Y calculo el percentil 10. Entonces, todos aquellos sujetos que estén bajo el percentil 10 van a ser considerados pequeños para la edad gestacional o que puedan tener algún retardo. Y sobre el percentil 10 van a ser considerados como sanos. O sea, aquí está el test negativo arriba del percentil 10 y abajo da positivo. Ahora que dé positivo va a significar que la paciente le recomienden hacerse otros exámenes, hacerse ecografías, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si cambiamos como criterio diagnóstico el percentil 10 a el percentil 15? ¿Qué pasará? Entonces, fíjense, si corremos esta línea roja hacia arriba, ¿ya?, a lo que está aquí como segmentado, ¿qué pasa? Que más personas sanas, estos son los ceritos, son los sanos, y las X son los efectivamente enfermos, ¿ya?, que presentan retardo de crecimiento, van a pasar debajo de esta línea. O sea, van a haber sanos diagnosticados como enfermos y una mayor proporción de enfermos, las X, diagnosticadas correctamente. O sea, acá estoy detectando más enfermos, o sea, aumentó la sensibilidad. Pero así también aumentó los falsos positivos, porque estos fueron positivos, pero estaban sanos, porque aumentó la proporción. Y viceversa, hacia arriba, ¿no es cierto?, me quedaron más sanos, efectivamente, ¿no es cierto? Eh, eh, por lo tanto, perdón, menos sanos, porque los sanos pasaron para abajo, por lo tanto disminuyó la especificidad, ¿ya? Pero también algo bueno, ¿no es cierto?, que disminuyeron los falsos negativos, ¿sí? Entonces ese sería el efecto, ¿ya? Ahora podemos hacer este mismo análisis cambiando el criterio del percentil 10 a el percentil 5. Entonces lo mismo, personas enfermas, las X, pasan a ser diagnosticadas como sanas, ¿ya? Y y menos personas sanas quedan diagnosticadas como enfermas por el test. Entonces, disminuyó la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay más personas enfermas que ya están consideradas como sanas. Pero también así los falsos positivos, o sea, los positivos que quedaron abajo efectivamente eran positivos, ¿ya? Y viceversa, se detectaron más personas sanas, o sea, aumentó la especificidad y también, pero sí, aumentó los falsos negativos, ¿ya? O sea, pasaron a formar parte de este grupo de sanos, personas enfermas, ¿sí? Eso es. ¿Ok? Hay una aplicación de los test diagnósticos que es en la pesquisa de enfermedades. Eso se llama cribado, tamizaje, o en inglés screening. O sea, uno hace screening para detectar enfermedades o detectar la enfermedad en la población eh, que preocupa, que pueda tener factores de riesgo. Un screening que recuerdo que se hizo hace poco
fue en los funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Sur, donde a todos los hombres mayores de 40 años, parece que era, se les hizo el test de antígeno prostático, que implica una muestra de sangre. Esto es la pesquisa de cáncer a la próstata no diagnosticado. Bueno, ese screening fue súper exitoso porque por lo menos 3 personas que tenían cáncer que no habían sido diagnosticados los pillaron gracias a este screening. ¿Ya? Entonces, el test que se utilice para hacer esta pesquisa, bueno, tiene que tener esta condición, que sea rápido, que sea seguro. ¿Ya? Ese test que estoy usando debe tener una sensibilidad y una especificidad aprobada. ¿Ya? Y también debemos tener una idea más o menos de cuál es la prevalencia de la enfermedad que estoy pesquisando en la población objetivo, que normalmente es una población con factores de riesgo. ¿Ya? Esta probabilidad a priori, ¿no es cierto?, se llama probabilidad pretest, o sea, es antes de hacerse el test. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un test, ¿no es cierto?, probado, cuando que se conoce la sensibilidad y la especificidad, más el dato de cuál es la prevalencia de la enfermedad, ya puedo calcular estas probabilidades, ¿no es cierto?, que se llaman probabilidades post-test, ¿ya? Esta en particular se llama valor predictivo positivo, porque el test lo estoy usando como predictor de la enfermedad, o sea, cuál es la probabilidad de que la persona esté efectivamente enferma, dado que el test salió positivo, ¿ya? Sobre ese valor predictivo positivo. Lo mismo acá, con el valor predictivo negativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, usando toda esta información, a través del teorema de Bayes, que se transforma en esta fórmula, donde el valor predictivo positivo es la sensibilidad del test por la prevalencia de la enfermedad en la cual yo estoy, en la población en la que yo estoy trabajando, dividido por esto que está acá, que es la sensibilidad por la prevalencia, más 1 menos la especificidad del test por 1 menos la prevalencia. Entonces, ahí está, listo. Bueno, esto lo utilizan los sistemas maestros en el diagnóstico computacional de enfermedades. En Chile todavía no está muy de moda eso, pero en otros países, en Estados Unidos, los clínicos utilizan estos sistemas maestros para orientar el diagnóstico, ¿ya? No con 2 síntomas o con solamente 3 posibles diagnósticos, sino con muchísimos más. ¿Ok? Eso es. Entonces, el ejercicio de clase era que ustedes reprodujeran todos los cálculos que están marcados en amarillo. ¿Ya? Esto es el resultado de un test diagnóstico, ¿no es cierto? De un screening, ¿no es cierto? Aquí les presento la tabla de 2x2, donde se indica que la prevalencia es un 10% y acá es de un 90%, y tienen que calcular, bueno, de acá derivar cuál es la sensibilidad, la especificidad, el likelihood ratio positivo o negativo, y los valores predictivos, positivo y negativo. ¿Sí? Tenían que reproducir los valores en estas dos situaciones. Prevalencia del 10% y prevalencia del 90%. Y el último punto que tenía preparado para ustedes es este, es de la curva ROC. Ahora, porque no todos los test dicen positivo o negativo. Por ejemplo, cuando ustedes se toman una muestra de sangre, le indican el nivel de colesterol. ¿Ya? Entonces, con ese nivel de colesterol, yo quiero saber qué punto de corte podría asociarse más a la hipercolesterolemia, por ejemplo. Lo mismo con la presión arterial. ¿Cuál debe ser la presión arterial media para el diagnóstico de hipertensión, por ejemplo? Entonces, ahí la respuesta la variable de respuesta es una variable continua, que es producto de esta escala de medición. Fíjense, pensemos que estamos hablando del colesterol, ¿ya? Colesterol total. Entonces, aquí puedo tener las personas sanas, según un panel de expertos. Estas personas están sanas, no tienen hipercolesterolemia. Y por acá podemos tener a las personas enfermas, en rojo. ¿Sí? Entonces, tenemos que, estos son los 2 polígonos de frecuencia asociados, donde abajito está obviamente el nivel de colesterol. ¿Ya? Entonces, acá está el punto de corte. Yo voy a definir este punto de corte para el diagnóstico de la hipercolesterolemia. Entonces, hacia abajo de ese punto de corte, ¿no es cierto?, voy a tener test negativos. Voy a declararlos con el test sanos. Y sobre ese valor, bueno, test positivo los voy a declarar como con hipercolesterolemia. O sea que yo puedo observar
que tengo esta porción que está achurada aquí abajito, los falsos positivos. Claro, porque si fueran positivos en la distribución de las personas sanas. Entonces, la idea es que sea lo más chiquitito posible esto. ¿Ya? Y para el otro lado, fíjense, esto que está achurado acá son los falsos negativos. ¿Ok? Pero negativos porque el nivel de colesterol estaba bajo este punto de corte. Y estamos trabajando en la población de personas con hipercolesterolemia, según el gold standard o el panel de expertos. ¿Se fijan? Entonces, si corro este punto de corte hacia acá, disminuye los falsos positivos, pero aumenta los negativos. Y en el otro sentido, lo mismo. Disminuye los negativos, pero aumenta los positivos. Entonces, tengo que tomar la decisión allí. Aquí están los puntos de corte reales para colesterol. Entonces, lo que hacen los sistemas o en lo informático es, dado que yo tengo la condición real de enfermedad de los pacientes y la medición de este test, entonces hace distintos puntos de corte, ¿ya? Y para cada punto de corte calcula la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Este es un ejemplo de el diagnóstico de esofagitis, ¿ya? Donde utilizaron una escala para el diagnóstico de esofagitis. La escala incluía presencia de disfagia, ardor y un montón de otras cosas. Entonces, con esos antecedentes, signos y síntomas, se construyó esta escala, ¿no es cierto? Y la idea es escoger el punto de corte que me dé una buena sensibilidad, una buena especificidad, ¿ya? Una forma de valorar esta escala, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, es haciendo un gráfico que se llama curva ROC y viendo cuál es la área bajo esa curva, que en este caso fue un 78%. ¿Ya? Entonces, cuando yo grafico esta sensibilidad y el complemento de la especificidad, obtengo esto. Aquí está el complemento de la especificidad en el eje X y en el eje Y está la sensibilidad. ¿Okay? Entonces, esta es la curva que obtengo. Y acá están los distintos puntos de cortes. Entonces, ¿cuál va a ser el punto que yo debo usar para el diagnóstico de esofagitis? Bueno, va a depender de cuál es la prevalencia de esofagitis en la población objetivo. Entonces, supongamos que es un 20%. Entonces, trazo esta línea del 20% hacia arriba. Y luego del punto donde se cruza con la diagonal, trazo una línea hacia este vértice acá. Y donde corta, ¿no es cierto?, la curva ROC, estos serían los puntos recomendados, ¿cierto? No siempre van a existir un punto en particular. Va a depender cuál es el objetivo, ¿es la pesquisa o es el descarte de la enfermedad? ¿Okay? Entonces, esa sería la forma de seleccionar el punto de corte. Y seguramente es la que se ha hecho para definir los puntos de corte de todos los exámenes de respuesta continua que ustedes conocerán. ¿Okay? Fíjense, es una forma estadística de definir normalidad. ¿Okay? Entonces, fíjense, para este punto de corte 7, ya con esta prevalencia 20, tengo, concentrémonos en los valores predictivos. ¿Ya? El valor predictivo positivo, al 40% de los pacientes o sea, positivos van a tener la enfermedad efectivamente. O sea, un bajo valor predictivo positivo. Sin embargo, si el test salió negativo, ¿ya? Van a ser efectivamente negativos, o sea, van a ser sanos en el 88,2%. O sea, con este punto de corte a mí me sirve para el descarte de la enfermedad. ¿Ok? Ustedes pueden mirar, hacer los comentarios para el resto de los indicadores. Si quieren más información respecto de esto, les dejo estas 3 referencias. Esa era la clase de hoy. Muchas gracias.